Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre la regulación de la expresión génica en procariotas, comenzando por algunas generalidades. Entonces, si hablamos de regulación de la expresión génica, podemos entender la regulación de la expresión génica en cuáles son los mecanismos que utilizan las células para regular la expresión de los genes, ¿sí? A lo largo de la vida en los distintos tipos celulares o en respuesta al medio. Una gran diferencia entre las células eucariotas y procariotas es la presencia de la membrana nuclear en las células eucariotas. Esto permite que los transcriptos generados en las células eucariotas puedan madurar dentro del núcleo para generar un ARN mensajero maduro que luego va a pasar hacia el citoplasma donde va a ser traducido. En cambio, en las células procariotas, los transcriptos no van a madurar y van a ser traducidos directamente. Por lo tanto, en las células procariotas, la transcripción y la traducción están acoplados, mientras que en el caso de las células eucariotas, la transcripción y la maduración están acoplados y la traducción va a ocurrir en otro compartimiento celular. En el caso de las células eucariotas, la regulación de la expresión génica puede ocurrir a cualquiera de estos niveles. Sin embargo, en el caso de las células procariotas, la regulación de la expresión génica solamente va a ocurrir a nivel transcripcional. A su vez, los ARN mensajeros de las células procariotas pueden ser policistrónicos. Esto quiere decir que un mismo ARN mensajero va a llevar la información para traducir varias proteínas. Por ejemplo, en este caso tenemos este ARN mensajero que lleva información para 3 proteínas. Y a su vez vamos a encontrar varios sitios de inicio de la traducción. Como dijimos en la diapositiva anterior, la transcripción y la traducción van a estar acoplados en las células procariotas y en el caso de las células procariotas vamos a encontrar una única ARN polimerasa. En el caso de las células eucariotas, los ARN mensajeros van a ser monocistrónicos. Esto quiere decir que van a codificar, van a llevar la información para sintetizar una única proteína. En el caso de las células eucariotas, la transcripción y el procesamiento están acoplados y a su vez vamos a encontrar en las células eucariotas 3 ARN polimerasas diferentes. Ya pasando a lo que es la regulación de la expresión génica en células procariotas específicamente, un ejemplo viene dado por la regulación de la expresión de genes involucrados en el metabolismo de azúcares. En las células procariotas, las células procariotas pueden utilizar o pueden obtener energía a partir de múltiples azúcares, mientras que en el caso de las células eucariotas solamente pueden obtener energía a partir de la glucosa. Entonces, las bacterias tienen vías catabólicas para varios azúcares. Sin embargo, si todos estos genes se estuvieran expresando a la vez, esto sería energéticamente muy costoso. Por lo tanto, las células procariotas regulan la expresión de genes para metabolizar los distintos azúcares según estos se encuentren disponibles en el medio. Una vez que los distintos azúcares están disponibles en el medio, los cambios en la expresión de los genes para metabolizarlos ocurren en pocos minutos. Entonces, cuando tenemos un grupo de genes estructurales en el genoma bacteriano, que se transcriben de manera coordinada, a esto se lo llama operón. A su vez, el operón no solamente comprende a estos genes estructurales, sino que comprende también a las secuencias regulatorias, el promotor y el operador. Esta organización permite la transcripción coordinada de estos genes y a su vez es el principal mecanismo de regulación de la expresión génica en procariotas. El operón
comprende los genes o codifica genes para enzimas que participan en una misma vía metabólica y están agrupados en una localización cromosómica, lo que permite la expresión coordinada de estos genes, ¿sí? Que van a estar involucrados en la metabolización de un precursor, ¿sí? Para generar un producto. A su vez, también comprende las regiones regulatorias, el promotor y el operador, y a este operador se va a unir una proteína regulatoria que va a estar codificada en un gen por fuera del operón. Este operador, ¿sí? Tiene una secuencia que va a ser adyacente al promotor, ¿sí? Y al primer gen, ¿sí? Y puede facilitar o bloquear la unión de la ARN polimerasa. A su vez podemos clasificar a los operones como inducibles si de base estos están bloqueados, o sea, el operón si de base está apagado, ¿sí? Y se tiene que activar, a ese tipo de operones le llamamos inducibles. Un ejemplo de ellos es el operón lactosa, y es la vía metabólica involucrada es la utilización de nutrientes, o sea, catabolismo. Los operones represibles son aquellos que de por sí de estado basal están activos, ¿sí? Y deben reprimirse, como por ejemplo el operón triptofano, que está involucrada en la biosíntesis de aminoácidos. Y después tenemos aquellos que son constitutivos, como por ejemplo los genes que están involucrados en el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Estos genes de base, o sea, siempre están activos, ¿sí? Y son genes esenciales o housekeeping. Entonces, en los operones inducibles, ¿sí? La transcripción está apagada y precisa encenderse. Esto quiere decir que de base, ¿sí? Normalmente la transcripción de los genes del operón está silenciada. Esto ocurre porque la proteína reguladora, ¿sí? Se une al operador inhibiendo o bloqueando la unión de la ARN polimerasa. Para que la transcripción ocurra, ¿sí? Tiene que modificarse o tiene que soltarse, ¿sí? La proteína, el represor, ¿sí? La proteína regulatoria, para que se pueda unir la ARN polimerasa y ocurra la transcripción. Generalmente esto ocurre porque hay un precursor presente en el medio, ¿sí? Que se une a la proteína reguladora, ¿sí? Cambiando su conformación e impidiendo que ésta se una al operador. De esta manera, los genes del operón, ¿sí? Van a poder metabolizar el precursor para generar un producto. Por lo tanto, se puede decir que en la inducción, ¿sí? La síntesis aumenta en respuesta a un metabolito. En el caso de los operones represibles, la transcripción se encuentra activa y esta debe apagarse. Esto es porque la proteína reguladora está inactiva y por lo tanto no se puede unir al operador. Esto permite que la ARN polimerasa se una al promotor y estos genes de base se estén transcribiendo. Por lo tanto, esto permite que se genere a partir de un precursor un determinado producto. Cuando la cantidad del producto, ¿sí? Es suficiente, o sea, la concentración del producto es alta y por lo tanto no se necesita que esta vía metabólica esté activa,
esta se silencia, o sea, la acumulación del producto U va a unirse a la proteína reguladora, que va a pasar a estar activa, y ahora sí se va a poder unir al operador, bloqueando la transcripción de estos genes y por lo tanto apagando esta vía de síntesis. Por lo tanto, en la represión la síntesis se reduce en respuesta a un metabolito.